Listo. Bien. Recuerden que el nombre de nuestra unidad es semántica y elementos de la escritura y que la finalidad es tratar de mejorar o ver algunas cuestiones técnicas para poder tener una correcta o mejor redacción. ¿Sí? El tema 2 que vamos a abordar a partir de esta sesión se llama tipos de oraciones simples y oraciones subordinadas. En el transcurso, y ustedes ya avanzaron en parte con esto, toda vez que la actividad que entregaron el día de ayer tiene que ver con ejemplos de oraciones simples y oraciones subordinadas, por lo que tuvieron que haber revisado el contenido en su guía para poder realizar sus ejemplos en estructuras simples, por supuesto, pero vamos a ahondar más al respecto, toda vez que la oración es algo más complejo de lo que parece o de lo que hemos visto hasta ahora en la primaria o en la secundaria, ¿no? En español, pues hay situaciones más complejas en torno a la oración y las vamos a ir disipando. Y vamos a concluir viendo oraciones simples y oraciones subordinadas, pero teniendo ya un previo, un contexto amplio al respecto. Entonces, bien, si como dije, ya son términos que manejamos de alguna forma desde la educación más básica, ¿no? En la primaria, sujeto, predicado, estas cosas ya las tenemos, ¿no? Sujeto, predicado, verbo, acción, ya lo tenemos como visto, pero vamos a profundizar, reitero. Entonces, primero vamos a retomar algunos conceptos que vale la pena su análisis. El primero de ellos es oración. ¿Qué es una oración? Bueno, se define tradicionalmente como la palabra o conjunto de palabras que expresan un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir traducido? Para empezar, palabra o conjunto de palabras. ¿Por qué? Una sola palabra puede ser una oración. Lo normal es que sean más de una palabra, pero vamos a ver por qué una sola palabra puede ser una oración. ¿De qué depende? Bien, la oración pragmáticamente, es decir, la oración en la práctica, es el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea. Fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea completa y posee autonomía e independencia. ¿Qué quiere decir esto? Y reitero con lo del párrafo anterior. Si yo tengo una sola palabra y esa sola palabra me comunica una idea completa y posee autonomía, ¿qué quiere decir la autonomía? Paréntesis. Podría sacar de contexto esa oración y me sigue comunicando una idea. Entonces, si hay una palabra que empleada por sí sola o ayudada de los signos de puntuación, me expresa una idea completa y posee autonomía e independencia, es decir, si saco de ese contexto esa palabra y la enuncio por sí sola y esto me remite una idea, entonces es una oración. Normalmente las oraciones están compuestas por más palabras, más normalmente sujeto, predicado y verbo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero una oración no solamente es sujeto, predicado y verbo. Bien. Si tienen dudas me pueden interrumpir, ¿va? Dice, composición de la oración. Una oración se caracteriza por poseer un sentido completo, como ya lo dijimos, nos da una idea completa. Pero además las palabras se van a clasificar de acuerdo a la naturaleza o escritura de las mismas. Es decir, existen grupos, clasificaciones o tipos de palabras. ¿Cuáles son estos tipos de palabras? Los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y la interjección. Estas palabras son las que agrupan los tipos de palabra que integran una oración de acuerdo a la naturaleza, estructura o función. Bien, estas palabras que acabamos de mencionar a su vez se dividen en dos grupos. ¿De qué depende esta diferencia? De su posibilidad para variar o cambiar. Es decir, estos grupos de palabras pueden o no cambiar de acuerdo o en razón al género o número del que estamos hablando o el género o número que pretendemos expresar en una oración escrita o hablada.
¿Qué quiere decir? Las primeras son las variables y las segundas son las no variables o invariables. Las partes variables de la oración son las que pueden tener cambios o variaciones, ya sea a razón de género o a razón de número, ¿sí? Es decir, las variables, que son las que estamos comentando, son sustantivos, artículos, adjetivos, pronombre y verbo. Es decir, los sustantivos, artículos, adjetivos, pronombres y verbo pueden cambiar en razón de lo que esté hablando y en razón al género o número que se está expresando. Ejemplo, la energía limpia avanza. Singular. Singular. Ejemplo 2, plural. Las energías limpias avanzan. ¿Qué quiere decir? Están sufriendo una modificación en su terminación por hablar de número o género. Es decir, en este ejemplo hay una alteración de acuerdo al número. Cuando yo hablo en singular se escriben de una forma y cuando yo hablo en plural se escriben de otra. En el caso de las tres primeras palabras, estamos adicionando la S para hablar en plural y en el caso de la última estamos poniendo, que es el verbo, estamos agregando una N para hablar en plural. Entonces estas son partes variables de una oración, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las que no varían? Bien. Las partes invariables de la oración son las que no admiten ningún cambio o alteración. No admiten ninguna alteración y se usan siempre de la misma forma. Recuerden de qué alteraciones hablamos. Las alteraciones en razón de género o número. Es decir, las que siempre se usan de la misma forma son adverbio, preposición, conjunción e interjección. Ejemplos de estos. Siempre, súper, más, pero. En razón de género, él siempre llega tarde, ella siempre llega tarde. No hay modificación en razón de género. En razón de número, plural, ellos siempre llegan tarde, ellas siempre llegan tarde. ¿Se dan cuenta? No va a haber ninguna modificación, no importando el género o número empleado en la expresión. Siguiente, súper. Él es una persona súper, ella es una persona súper, ellos son personas súper, ellas son personas súper. ¿Correcto? Tampoco hay modificación, sin importar el género o número. Más, conjunción. Él es más alto, pero ella es más bonita. Él, ella, más. ¿Sale? Ellos son más responsables. Ellos son más responsables. En plural, ella es más responsable. En singular. ¿Sale? No hay modificación. Y la interjección sería pero. Se me hizo tarde, pero llegué. Se nos hizo tarde, pero llegamos. ¿Sale? Ella llegó tarde, pero trajo la cena. Él llegó tarde, pero trajo la cena. No hay modificación en razón de género y de número. ¿Quedó claro? Estas palabras o estos grupos de palabras son adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Bien. Ahora, ¿cuál es la forma simple en que se componen las oraciones? Y esto es algo que ya hemos manejado, reitero, desde la primaria, ¿verdad? Un poco tal vez también en secundaria, ¿verdad? Entonces, bien. ¿Qué es una oración gramatical? Está compuesta por un sujeto y un predicado. ¿Qué nos indica el sujeto? Es
quién o de qué se habla. Si hablamos de personas, entonces son quién. Si hablamos de cosas, entonces son qué. Y el predicado nos va a indicar lo que se dice del sujeto. Lo que se dice del sujeto, o sea, lo que se dice de quién o qué, si es persona o si es cosa. ¿Cómo identificamos el sujeto y el predicado? A través de un cuestionamiento de qué cosa o de quién persona se habla en la oración. ¿Cómo identifico el predicado? Preguntando qué se dice del sujeto. Es decir, qué se dice de qué o quién se esté hablando en la oración. Bien, esta estructura es la estructura más conocida y simple de las oraciones y bueno, es la que creo que todos ya conocemos. Bien, ejemplo de esto. Eduardo utiliza vidrios y papeles para cuidar el medio ambiente. ¿De quién se habla? Y vamos a identificar entonces al sujeto. Se está hablando de Eduardo. El sujeto en la oración es Eduardo. Este es el sujeto. Bien, ¿y qué se dice del sujeto? Que reutiliza vidrios y papeles para cuidar el medio ambiente. Entonces, el resto sería el predicado. Esa es la estructura simple de las oraciones. Bien, todavía no llegamos al punto de oraciones simples y compuestas, pero vamos a llegar a él. No, bien. Ahora, dentro del sujeto, aquí hablamos de Eduardo, reutiliza vidrios y papeles. Bien, dentro del sujeto existen diferentes tipos de sujeto en una oración, ¿sí? ¿Esto de qué va a depender? De la función o estructura que tiene, de la estructura que tiene la oración y de la función que tiene el sujeto en la expresión que se, o lo que se pretende comunicar. ¿Sale? Bien, el primero de ellos es, entonces, es el sujeto explícito. Sujeto explícito o también conocido como sujeto expreso. Su nombre lo dice. El sujeto explícito se menciona de forma expresa, de manera explícita, de manera textual. Cuando el sujeto se nombra expresamente en la oración, se llama sujeto explícito. Ejemplo, Alberto juega golf los domingos. Ahí estamos mencionando a Alberto como sujeto porque es de quien estamos hablando y se menciona literalmente. Bien, la siguiente es el sujeto implícito o también conocido como también conocido como desinencial. ¿Sale? El sujeto implícito desinencial es cuando el sujeto no se está nombrando, no se nombra expresamente en la oración. Lo contrario a lo anterior. Ejemplo, juega baloncesto los lunes. No estoy diciendo quién juega baloncesto los lunes. Aquí hay otro tema, ¿no? Esta oración va a ser subordinada, pero no hemos llegado todavía a ese punto, simplemente estamos identificando los sujetos. Entonces, yo digo, juega baloncesto los lunes, mi oración tiene sentido, sí tiene sentido, pero no se expresa de manera explícita de quién estoy hablando. Por lo tanto, se considera entonces que es un sujeto implícito o desinencial. Bien, el siguiente es el sujeto tácito. Este tipo de sujeto lo vamos a reconocer porque ya ha aparecido antes en el texto. Es decir, de alguna forma, el sujeto tácito es también un sujeto implícito. ¿Por qué? Porque no se está mencionando literalmente. Ejemplo, y el ejemplo es la parte subrayada, ¿sale? Este es el ejemplo. Lo otro es referencial. Dice, Andrés no entiende la materia. Esa es una oración previa en la cual se mencionó de manera explícita al sujeto. Mi oración de ejemplo de sujeto tácito es esta segunda parte, ¿sí? Cree que le irá mal en el examen. ¿Qué quiere decir? Que estoy hablando de
estoy hablando de Andrés, porque Andrés ya se mencionó previamente en el texto que no entiende la materia, pero en esta nueva oración estoy diciendo, creo que le irá mal en el examen, pero ya se sobreentiende de manera tácita que hablamos de Andrés. Este es el sujeto tácito. Bien, ahora también hay sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es cuando el sujeto está realizando la acción en la oración. Entonces, es cuando el sujeto realiza la acción. Ejemplo, Ana, y ahí está el sujeto activo, Ana cerró la puerta. También Ana cerró la puerta es un sujeto explícito porque está mencionando. ¿Sí? O sea, ¿hay interrelación en todo esto? Sí. El sujeto activo es cuando se realiza la acción. Ana cerró la puerta. Ana, sujeto, cerró la puerta, predicado. ¿Quién realizó la acción? Bueno, verbo cerró. ¿Quién realizó la acción? Ana. Cuando entonces el sujeto realiza la acción, estamos ante un sujeto activo en la oración. Y el sujeto pasivo, por el contrario, es en el que recae la acción del verbo. Es decir, va a recaer la acción del verbo en la oración. Ejemplo, la puerta fue cerrada por Ana. Ana queda de manera pasiva porque se menciona, sí, porque se menciona al sujeto, pero en el sujeto recae la acción del verbo. Normalmente, en un sujeto activo, primero se menciona el sujeto y después el predicado en donde se está desarrollando la acción, ¿sí? Y en el sujeto pasivo funciona al revés, normalmente, no forzosamente, pero sí normalmente, ¿sí? La puerta fue cerrada por Ana, primero estoy mencionando la acción, el predicado, y al final estoy dando mi sujeto de manera pasiva, porque en él va a recaer la acción del verbo. ¿Cuál es el sujeto? Es Ana, el predicado es cerró la puerta, y el verbo es cerrar, ¿sale? Verbo. Entonces, en el ejemplo segundo, la puerta fue cerrada por Ana. Primero digo el predicado. Luego aquí tenemos la conjugación de cerrar. Y aquí tenemos el sujeto. Pero la acción del verbo recae sobre el sujeto en el caso del sujeto pasivo. Y en el activo, él es quien ejecuta o realiza la acción. ¿Quedó claro? Bien, entonces, chicos, si no tienen alguna duda, hasta aquí vamos a llegar por hoy. La siguiente sesión, que es, si no mal recuerdo, mañana, vamos a revisar los tipos de oración, cómo se clasifican las oraciones en función de sus características y su composición o estructura. ¿Sale? Si no tienen alguna duda, hasta aquí vamos a llegar por hoy.